Las cosas como son, con Josué Natán Bakis. Pedro Martínez también. Ahí sí me aparto, que le echen la culpa a usted. Sí, ahí no le gusta a Pedro. No es responsabilidad solidaria, eso no. Bueno, gracias por estar acá. Vamos a tratar de platicar un poco y entender el futuro de Sí. la ley que aprobaron los diputados después del veto del presidente de la República. Hay dos opciones, ¿verdad? La opción 1 es que superen el veto y la opción 2 es que si no lo superan puede ir al archivo durante 6 meses. Aunque han habido opiniones de magistrados de la Sala de lo Constitucional que dicen no van a permitir que esta ley duerma el sueño de los justos en la Asamblea y van a exigir a los diputados que hagan su trabajo, que cumplan su trabajo. Al menos al señor Cadre eso dijo, ¿verdad? En una intervención. Entonces, como personas responsables ustedes de haber redactado y firmado y presentado esto, pues No culpables. ¿qué piensan? Todavía no. Entonces quiero decirles que ya tengo el teléfono de WhatsApp, por favor participen, 7861-9808, y también ya estamos en la transmisión en Facebook Live en la página Radio Cadena YSKL. Recuerden, estamos comprometidos con informar rumbo a los 64 años de fundación de esta maravillosa radioemisora. También más adelante el segmento de Opinión Ciudadana 2224-0888. Bueno, quizás comenzar, Pedro, contigo. Sí. En realidad era una cosa que se veía venir. Los diputados dijeron haber hecho un mayor esfuerzo por mejorar lo que habían presentado originalmente, pero que nunca aprobaron porque había también rechazo nacional e internacional. Pero bastó con un tuit, ¿verdad?, de una funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas dedicada al tema de el respeto de los derechos humanos, ¿verdad?, para que ellos dejaran de impulsar ese primer digamos, intento. Pero lo hicieron 48 horas antes de que venciera el plazo que había dado la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, ya había una advertencia del presidente de que la iba a vetar porque era una amnistía disfrazada. Ese concepto de amnistía disfrazada, ¿tú lo compartes? Definitivamente la ley genera impunidad, por lo tanto... Perdón, nosotros lo dijimos primero. Sí. Y mira, lo que ocurrió con la primera, aquella mal llamada ley Parker, ¿verdad? Lo que hizo fue encender las alarmas. Todo el mundo se percató por dónde iban las intenciones, y entonces fue donde muchos funcionarios, en este caso Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mandó asesores a hablar con los diputados, a tratar de que entendieran, asesorarlos. El problema es que no quieren asesorarse bien, entonces no quieren hacer las cosas. Luego lo que ha hecho la Asamblea Legislativa es lo que siempre se ha llamado como un proceso fachada, digamos. O sea, como le obligaron y lo orillaron al cerco. Lo toparon al cerco. Iniciaron un proceso disque de consultas, cual no tiene nada que ver, ¿verdad? Realmente estos procesos de consulta solo eran una fachada de proceso en el cual se supone que van a escuchar a las víctimas, pero no solo es escuchar a las víctimas, es realmente profundizar en los detalles que las víctimas lo que quieren y tratar de reflejar ese sentimiento de las víctimas de justicia, que es lo que han pedido siempre. De tal suerte que en ese esfuerzo por hacer un maquillaje, Benjamín le llama maquillaje, de ley que tratara de formalmente aparentar tener algo de lógica, coherencia. Obviamente el que quiere mentir, el que quiere hacer malas cosas, las cosas le van a salir mal, porque no puede engañar a nadie. Entonces en la normativa aparentemente hay un esfuerzo de la Asamblea Legislativa que crea esta norma en donde juega con conceptos, definiciones, con institucionalidades, pero lo hace mal. Es como la sopa de letras, ¿verdad? Un relajo. Así es esto. No tiene pie ni cabeza, simplemente a salir 2 días antes del plazo terminal que ya había sido prorrogado en 2 ocasiones, porque nosotros solicitamos a la sala que le diera más tiempo a la Asamblea para ver si teníamos una pequeña leve esperanza. Estaban haciendo mal la tarea. Así es, entonces a ver si rectificaban, pero al final realmente, Josué, esto ha sido una chabacanada, así, una cosa espantosa, ¿verdad? No tiene pie ni cabeza, la ley no tiene lógica, no tiene coherencia con otros esfuerzos que se han hecho anteriormente, experiencia misma del Estado salvadoreño, por ejemplo, en el tema de la sentencia del Mozote, que ya hay un esfuerzo de reparación, de trabajo adelantado, de identificación de víctimas.
hay varias experiencias que aquí no son retomadas. Entonces es claro que solo fue por salir, por cumplir con una normativa, no importaba si cumplía con los parámetros intencionales o no, para que no dijeran que no habían cumplido con el plazo que les había dado. Eso era realmente la urgencia que tenían los diputados, pero esto ha sido muy mal hecho. Bueno, vaya. Los diputados tienen que ahora decidir porque la pelota ha regresado a la cancha de ellos. Bien rápido regresó. Y bien rápido. Fue remate. Ajá. No fue tiro libre, Sí. fue remate. Muchas organizaciones de la sociedad civil han respaldado la decisión del presidente Benjamín de vetar la ley. Pero ha quedado un sinsabor porque también le reclaman al gobierno de la República el desclasificar los archivos de las Fuerzas Armadas para poder ser un insumo que permita también darle sustancia a la ley de amnistía. Y hasta el momento, pues no hemos visto que el presidente ordene al ministro de la Defensa Nacional que se desclasifiquen estos archivos. Entonces hay como una especie de sí, pero no, vea, un sabor azúcar amargo, como le dicen. Hay un antecedente. El juez de San Francisco Botera, ¿verdad?, le ordenó o le mandó al presidente desde su investidura de juez al presidente que le enviara los archivos de todos los operativos que habían ocurrido en el caso de la masacre del Mozote y los cantones aledaños. El presidente, la respuesta fue el señor Bukele. Su respuesta así mediática, ¿verdad?, tuitera, fue si el juez me pide o nos pide que le entreguemos los archivos de la A a la F, nosotros los vamos a entregar de la A a la Z. Y no entregaron nada. Dijeron que no habían archivos. ¿Sí? Entonces estamos frente a un ejercicio similar o igual quizás a los gobiernos anteriores, ¿verdad? Como dicen, más de lo mismo, ahora se ha puesto de moda eso. Uh-huh. En el cual se termina por no entregar nada. No se hace ningún esfuerzo, se conforma el comandante general de las Fuerzas Armadas, al menos en teoría constitucional, con lo que le dicen sus subalternos. No hay nada, ¿sí? Entonces eso genera desconfianza, Josué, en las víctimas, entre las víctimas. Entonces nosotros lo que hemos planteado es, bueno, ya lo vetó. Qué bueno que le haya vetado ese adefesio, así le dijo él. Sí. Ya lo vetó. Sopa de Pero letras, si dice, no, dice sí. Pedro. Es nuevo, ese es nuevo. Es nueva, dice. Entonces, si el veto no va acompañado de otras acciones desde el Ejecutivo, entonces puede dar pie a creer que, sea cierto lo que dice alguna gente, algunas opiniones, que lo que quiere es aplastar a sus adversarios políticos, que son el FMLN y el... ¿Qué elementos debe de acompañar el veto? No, pero digo, entonces para las próximas elecciones quiere anularlos ya totalmente y quedarse con toda la Asamblea Legislativa con mayoría absoluta y todo, cosa que creo que le va a costar después de lo del 9 de febrero y otras cosas, la boda en México y otras cosas, Osiris Luna, Entonces, ¿qué debería de acompañar? Por lo menos desde nuestra perspectiva, debería de ir con la creación, o sea, mientras se va al archivo, ¿verdad?, porque no van a superar el veto, la creación de un grupo, equipo, comisión, como quieran llamarle, ¿verdad?, de especialistas nacionales e internacionales con participación de víctimas. Yo no represento a nadie, ¿verdad? O sea, estoy hablando de víctimas que se involucren en ese esfuerzo y que durante 6 meses o un año, de 6 meses a un año, se realice una consulta real, ¿verdad?, con la sociedad, sin incluir victimarios, porque esa la debe de encabezar el Ejecutivo. No, yo estoy diciendo, sí, liderar el Ejecutivo. Sí, porque ya vimos que la Asamblea Legislativa no lo quiere quiere hacer chabacanada. Y recordando que en una de las audiencias de seguimiento del cumplimiento de la sentencia, el Ejecutivo es parte ahí y se le pide que dé cuenta de qué es lo que ha hecho en cumplimiento de la sentencia. Correcto. En las audiencias de seguimiento de cumplimiento, que fueron 2.
Entonces le planteamos que convoque a la creación de esa, bueno, que cree esa comisión, equipo, como le quieran llamar, grupo, y que después de una consulta real, se elabore una ley, un proyecto de ley, ¿verdad?, que tenga el beneplácito total de las víctimas y que se presente a la Asamblea Legislativa y que, usando la iniciativa de ley presidencial según el artículo 133 de la Constitución, numeral 2, ordinal 2, entonces que se presente a la Asamblea Legislativa. ¿Sí? Pero que además esa comisión, grupo, como le quieran llamar, que a partir de esa consulta y de trabajo técnico elaboren propuestas de políticas públicas para que se cumpla esa ley, no que solo quede en el aire, ¿verdad? O sea, la ley va a dar reparaciones y bueno, dicen de dónde van a sacar el pisto. Bueno, entonces como se va a atrasar su aprobación, porque lo más seguro es de que no se pueda superar ¿Hay el chance veto, para hacer esto? entonces se debe de aprovechar el tiempo para verdaderamente permitirle a un grupo de notables que no sean los que fueron protagonistas de la guerra, que ayuden a construir una verdadera ley de reconciliación. Eso sería más o menos el planteamiento. Eso debería ser, una combinación entre notables y expertos y víctimas. O sea, notables, expertos. Sí, pero no los diputados. Esos son notablemente perversos. ¿Sí? Sí, pero lo que pasa es que acuérdate que la aprobación de las leyes constitucionalmente le compete a la Asamblea Legislativa. Sí, pero tiene iniciativa de ley el Ejecutivo. Entonces, que todo ese trabajo, todo ese proceso de la comisión se lo ahorren, ¿no? Ajá. Y que entonces la Asamblea Legislativa, ya sea esta legislatura o la próxima, ¿verdad? Sí. Apruebe eso. Sí, que Pedro, hay que ser claros, eso no va a ocurrir en esta legislatura. Con presión social, con participación de las víctimas. Sí, pero entonces ustedes están conscientes que eso no va a ocurrir en esta legislatura. No va a ocurrir y no creo que sea necesario que ocurra, ni tampoco estamos hay que esperar a ver cómo queda la conformación de la otra aritmética legislativa. Podemos empezar a trabajar ya en una propuesta, pero hay que hacerlo al revés, el método, ¿verdad? No que la Asamblea y los diputados empiecen a redactar y luego vean con las víctimas si les parece. Empecemos a trabajar con las víctimas, sacando de ellos lo que quieren, lo que desean que se plasme, y luego con los expertos les da la forma, ¿verdad?, en este tema, y se presenta a la Asamblea Legislativa para que lleve realmente el consenso en la mayoría. Bueno, vamos a la pausa. Quiero una opinión de ustedes en referencia al actuar del FMLN. El FMLN es clave para superar el veto, pero tal parece que no lo van a hacer, pero también no dieron sus votos en la aprobación de 44 votos que se dio la semana pasada. Pero, ¿cuál es el tema? El tema es que a pesar de que el FMLN se negó a votar, han habido críticas hacia ellos porque dicen el FMLN está jugando a una doble moral. Porque 3 de sus diputados, y aquí lo confirmó el alcalde de San Marcos, Fidel Fuentes, querían votar por esa ley. Entre ellos la jefe de fracción Nidia Díaz y 2 diputados más. Pero como salida salomónica, para no fraccionarse, para no dividirse, para no entrar en discordia, decidieron abstenerse, pero no sentar una postura en referencia en contra, ¿verdad? Porque los tres caminos eran, ¿verdad?, abstenerse, votar en contra o apoyarla. Y no hicieron eso. Entonces eso le ha valido para una serie de críticas. Entonces hay que entender esto y además profundizar en lo que ustedes dicen. Aprovechemos entonces el tiempo, la coyuntura, el tiempo, para poder en verdaderamente construir una ley. ¿Y por qué? Les dejo planteado, es prioritario para ustedes en el concepto de justicia restaurativa, ¿sí? ¿Por qué es prioritario para ustedes que los culpables o los señalados de los crímenes y violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en pasado conflicto armado deben de enfrentar la justicia y tener penas ejemplarizantes? ¿Por qué? ¿Qué es lo que no ha ocurrido en esta ley? Se deja a juicio de los jueces y a la valoración de los aplicadores de justicia, que no son jueces especiales, sino van a ser los tribunales comunes y corrientes, que valoren de acuerdo a la participación, de acuerdo a la colaboración, de acuerdo a la información, que revelen y pidan perdón a las víctimas, sí se les reduce la pena. Y eso es lo que no están de acuerdo ustedes. Ya regresamos. 104.1 FM, 770 AM, La Poderosa. Sigues con Las Cosas Como Son en YSKL.
Bien, estamos de regreso y dejaba planteada una kilométrica pregunta que me dijo... Eran dos realmente. que me dijo Benjamín Cuellar, ¿verdad? Bueno, en realidad... Al mejor estilo de aquel. No, pero no comparar, pero no igual es. Sí, ciudadano ya nicaragüense. Vaya, vamos por partes entonces en esta etapa, ¿verdad? Se debe entonces aprovechar el tiempo para poder construir una ley, una verdadera ley que tome en cuenta varios elementos. Ustedes dicen, ¿verdad? Participación de notables y de expertos. Y de víctimas. Y de las víctimas. Sí. Hay que hacer el proceso al Porque revés. este intento que se hizo fue salir del paso. Así es. Entonces... No dejando a las víctimas por último. Ajá. Primero. Sí, Ajá. así es. Vaya, y yo te decía porque es determinante en la ley que sean procesados y castigados con penas ejemplarizantes los que sean señalados y sean encontrados culpables de los delitos que se les señalan. Sí, lo que sucede es que no estamos hablando de delitos pequeños, de bagatela, como se dice en el rigor jurídico. Felonías, les dicen. Sí, en felonía, otras. un hurto, un robo. No estamos hablando de eso, estamos hablando de graves violaciones de derechos humanos conocidas como de lesa humanidad, delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. Crímenes de guerra son aquellos que una vez en combate, en conflicto, una vez que la persona, digamos, por ejemplo, tortura de prisioneros de guerra, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, secuestros, ese tipo de cosas son gravísimas. La comunidad internacional lo entiende de esa manera. No son delitos sencillos que no tengan mayor gravedad, sino que al contrario, ¿verdad? Ese tipo de cosas a nosotros nos interesa mucho que quede lleve un efecto ejemplarizante. Y consideramos que el hecho de que nunca se haya logrado hasta ahora llevar a los tribunales a los responsables y establecer lo que ocurrió, cómo, cuándo, dónde, quién dio la orden, al mando de quién, todo ese tipo de detalles que la gente todavía no lo conoce, no lo conocemos muchos de ese tipo de casos. Y luego determinar que esa persona que dio la orden, porque nos interesa mucho más en realidad, como lo he dicho Benjamín varias veces, los autores intelectuales. Pues en el caso del ejército hay una cadena de mando claramente que se cumplía y se ha determinado y se ha aprobado en juicios civiles en Estados Unidos contra generales salvadoreños, Vides Casanova, Guillermo Arcía, se ha aprobado. Y los jueces gringos no son sencillos, pues solo cuando hay pruebas realmente fortalecidas, prueba robusta, han determinado responsabilidad y lo han hecho. Entonces, es importante que esto se conozca y finalmente se determine y se establezca una pena grave también, así como son graves los hechos por los cuales están siendo condenados, para que sea ejemplarizante a la sociedad salvadoreña, que es una garantía de no repetición. Pero como aquí nunca ha ocurrido, como acá siempre nos quedamos que aquí nadie va a la cárcel, solo los descalzos, entonces no sabemos lo que eso quiere decir, no sabemos lo que es sentir que por fin estas personas que causaron un grave daño al país hayan sido condenados y responsabilidades a penas realmente que van de acuerdo a la gravedad de los hechos que se hicieron. Es importante, José, en este caso decir que tenemos que dar ese paso. No se ha dado ese paso. En este país, decime, ¿cuántos autores intelectuales, no de la guerra, de cualquier delito, cuántos autores intelectuales están detenidos, están en prisión? Los contamos con 3 dedos de la mano, si acaso, ¿verdad? Hay una deuda enorme de la justicia salvadoreña que no es posible llegar hacia arriba, hacia los autores intelectuales, y siempre se condenan a los que realmente ejecutan las órdenes, ¿verdad? Por ejemplo, el tema del criterio de oportunidad que tanto se ha criticado acá porque lo utilizan mal. Por ejemplo, recordemos, sencillo, el caso de ANDA. Ahí el intelectual no era el director de ANDA, el presidente de ANDA, ¿verdad? Ahí era el gerente general. O sea, ahí a quien le dieron el criterio de oportunidad es realmente el que había pensado y ejecutado toda la forma de cómo desbaratar al Estado, y ese tipo de cosas se han repetido en uno y otros procesos en donde finalmente casos graves donde el que ha asesinado, secuestrado, a ese se le brinda el criterio de oportunidad para condenar a otros que están bajo el mando de él. Eso está mal utilizado. Vaya, el artículo 66 de la ley que se aprobó y que vetó el presidente establecía que se permitiera una rebaja de pena por la colaboración, permitiendo que los autores materiales e intelectuales de los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cumplan solo 1/5 parte de la condena. Uh-huh. Quedó la cuarta. Si confiesan, quedó la cuarta, pero sí confiesan
su delito y piden perdón a las víctimas, porque no les gusta a ustedes ese artículo. Porque yo soy seguidor del santo, ¿verdad? De Monseñor Romero, que va a cumplir 40 años de su magnicidio. Entonces, hace 43 años, casi 43 años, el santo no solo fue santo, bueno, el que ahora es santo fue profeta. Y entonces ahora todos los sesudos doctos de la justicia transicional le ponen un montón de nombres: retributiva, restaurativa, transicional, emocional, etcétera, etcétera. Justicia solo hay una, y es la que Monseñor Romero anunciaba, y que es lo que es la esencia de la famosa justicia transicional. Monseñor Romero dijo el 7 de agosto de 1977, no hay crimen que quede sin castigo. Todos esos atropellos del poder, de la patria, no se pueden quedar impunes. ¿Sí? Así nomás. Y días después, el 28 de agosto de 1977, o sea, 21 días después, dijo Monseñor Romero que se reconozca quiénes son los criminales y que se dé justa indemnización a las familias que queden desamparadas. Eso es justicia, la famosa justicia transicional y restaurativa. Sí, Queremos ser la voz de los que no tienen voz, para gritar contra tanto atropello contra los derechos humanos. Que se haga justicia, que no queden tantos crímenes manchando a la patria y al ejército. ¿Sí? Sí, pero uno de los... Por eso nosotros estamos pidiendo que se aplique Sí, esto. pero ahí no está pidiendo cárcel para... Justicia se llama. Sí, por Bueno, eso. Perdón. Ajá. Entonces, para contestarle a José, o sea, la definición de impunidad, o sea, que es lo contrario de la justicia que establece la Naciones Unidas en el 2005, ¿verdad? En los principios actualizados sobre el fortalecimiento de la democracia mediante la promoción y protección de los derechos humanos, es la siguiente: inexistencia de hecho o de derecho de responsabilidad penal, ¿sí?, por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas. Ahí estamos hablando de justicia retributiva, como le ponen nombre. Sí. O sea, el que comete un delito tiene que pagar según el tamaño del delito. Está bien, perfecto. Pero, Pedro, a fuerza de ser honestos y realistas, ¿de cuántos casos estamos hablando? 8,000 casos. Solo en desaparecidos. Vale. Solo en desaparecidos. Perfecto. Solo en desaparecidos. Pero no todo el mundo va a llegar. ¿Y a ti te parece que todos estos casos van a poder tener justicia? ¿A ti te parece que están los tribunales preparados para recibir todos estos casos? ¿Y qué pasa con aquellos en donde ya fallecieron víctimas y victimarios? Es decir, es que yo te lo digo porque hoy platicábamos con Juan Ramón Medrano, y Juan Ramón Medrano decía: los diputados perdieron una oportunidad de poder lavarse la cara aprobando una buena ley. El problema, porque tenían una ventaja, es que esa ley no iba a poder ser aplicada, no iba a poder ser útil, porque ya es demasiado tarde, ha pasado demasiado tiempo desde que se firmaron los acuerdos de paz y desde que terminó el conflicto de la guerra civil. Sí, Mira, Pedro, esa respuesta es medio perversa. Sí, mira, lo que ocurre es aquí lo siguiente. Sí, hay que recordar que este país, el problema que ha tenido históricamente son los espacios democráticos de diálogo y oportunidades para las personas. En ese sentido, también ha habido por parte de la justicia, ha cerrado los espacios a las víctimas. Lo que tiene que establecer la ley es un mecanismo donde cualquier persona que se sienta víctima pueda acceder a ella, ser escuchada y desarrollar un proceso, independientemente si al final se logre probar o no. Eso es otra cosa, pero los mecanismos claros, oportunos, pertinentes deben existir, dándole la oportunidad a toda aquella persona que incluso pueda llegar a denunciar y después diga: mire, yo hasta aquí me quedo, ya no quiero seguir más. Los espacios tienen que estar ahí. Sabemos que son muchísimos casos y que algunos la gente no va a llegar a reclamar, pero el proceso penal mediante el cual se procesa toda esta diligencia, todos estos casos, violaciones de derechos humanos, debe permitir a la víctima tener todos los recursos que le permita, en la medida de lo posible, encontrar la verdad y la justicia. Y luego establecer responsabilidades. Eso es lo que debe de surar. Y la ley no lo hace porque tiene un maquillaje, como dice Benjamín,
Pero lo importante en este caso es decir que, por ejemplo, el tema de por qué no queremos penas nosotros, por qué queremos penas, perdón, ejemplarizantes. Lo que pasa es que, así como está planteado acá en la ley, te voy a explicar que también echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? Imagínate que una persona, cuando ve que ya su proceso ha caminado, se han encontrado testigos, se ha encontrado documentación, está documentado y probado que realmente es el responsable, en ese momento, cuando ya esté contra la pared, entonces va a confesar y va a tratar de sacar los beneficios de la ley cuando ya está todo probado, desarrollado. O sea, así como está redactado la ley, ahora, cuando el imputado se dé cuenta que no hay nada, que no hay ninguna investigación, que va a andar confesando si sabe que no tiene nada. O sea, se da este tipo de juegos, ¿verdad? Porque las reglas no están claras y se va a manipular y se va realmente a faltar al espíritu realmente de lo que es la justicia restaurativa. Por eso es que hay grandes defectos, porque ha sido un atarrayazo, como se dice en muchas ocasiones, y no están claras las reglas de tiempo, de cuándo puede hacerlo y cuáles son los beneficios o no que puede tener, dependiendo de la etapa procesal en la que ocurra esto. Si del principio el imputado asume una actitud de pedir perdón y de colaborar y dar información, no solo de su caso, sino incluso de otros casos que permitan llevar la justicia a la víctima, entonces podría ser valorado. Pero hay que tener reglas claras y eso es lo que no existe. Ajá, pero no debe de quedar establecido en la ley de cuánto va a ser en base a la colaboración que tenga, de cuánto va a ser la reducción de la Fíjate pena. que en nuestro Código Penal actual... Porque lo que pasa es que la ley lo decía. Sí. Para delitos comunes. Sí, en nuestro Código Penal actual, para delitos comunes, hay una medida. Ya el legislador establece un mínimo de pena, en caso de un homicidio actual, 10 a 20 años, homicidio simple. Menos de 10 no le van a caer. Y si le pide perdón al que violó a una niña de 12 años y después y tiene 65 años, si pide perdón, se lo van a rebajar en el Código Penal actual. No, eso ¿verdad? está. Se lo van a rebajar 4 veces. Eso no está, eso no existe. Es una medida que le sacaron que ni se aplica actualmente. ¿Qué diría a la delitos... sociedad salvadoreña si a un violador de una niña de 12 años y que después la descuartiza, ¿verdad? Y porque tiene 65 años le dicen, y pide perdón, se la vamos a rebajar la 4ª parte? ¿Qué diría la sociedad salvadoreña? Pongámonos en eso. Bueno, se indignaron por el caso de la niña, del magistrado Escalante, Ajá. ¿verdad? Sí. Estas son cosas gravísimas, mucho más graves. Eso pasó en la guerra, ¿verdad? Y antes de la guerra. Y pasó en 1932 también. Yo quería, perdón que me metí, pero en Guatemala ayer, ¿verdad? Y la noticia ha circulado ahora, regresó, deportó Estados Unidos, a un militar de 64 años. que ya tenía ciudadanía. Sí, que ya tenía ciudadanía estadounidense por la masacre de las 2 R's, por ser responsable de la masacre de las 2 R's, y lo van a juzgar en Guatemala. 65 años. ¿Y por qué aquí no? Sí, 74. Sí, 74, 65. O sea, ¿y por qué aquí no? Sí. De la matanza de las 2R, que ya la conoció la Comisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya sentenció sobre las 2 R's. En 1932, ¿verdad? Pasaron las mismas atrocidades. ¿Cómo se resolvió el problema, entre comillas? Con una amnistía. Dice Juan Ramón Medrano, ¿verdad? Le mando un saludo. Dice que era imposible cumplir la ley. Acaba de presentar, el año pasado presentó una familia, los hijos, nietos y bisnietos de 3 personas desaparecidas en 1932. Y la Sala del Constitucional actual, no la anterior, la actual, ¿verdad?, ha dispuesto que no puede aceptarse como recurso de exhibición personal, porque eso pasó hace 87 años y ya la gente está física, o sea, ya no existe. Es imposible que estén vivos, ¿verdad? Ni el papá, ni el abuelo, ni el bisabuelo. Entonces, ¿qué hizo la Sala del Constitucional? Declararle improcedente, como hacían otras salas. No, dijo, miren, pasen los amparos, porque las víctimas, ¿verdad?, o sea, los que están reclamando tienen derecho a que se localice los restos humanos de sus familiares, a que se establezca la verdad, a que se haga justicia y a que se les repare integralmente. Y la sociedad salvadoreña tiene derecho a conocer su historia, la memoria histórica y la verdad. Muy bien. Bueno, realmente creo que hay conciencia en ambos, en el sentido de que quizás muy poco se pueda avanzar con esta conformación aritmética que tiene la Asamblea Legislativa. Obviamente, muchos de los que firmaron y votaron a favor para que la ley fuera una realidad han sido protagonistas del pasado conflicto armado. O socios, o son socios.
Bueno, el FMLN te decía, no sentó, bueno, gallo gallina, ¿verdad? Sí. Entonces eso le ha sido objeto de críticas, duras críticas. ¿Cuál es tu postura en cuanto a lo que el FMLN? Porque tampoco creo van a dar sus votos para superar el veto, aunque no sabemos. ¿Verdad? Sería incoherente después de que el día que se aprobó la ley, ellos a mediodía estaban dando una conferencia de prensa en donde decían que no iban a acompañar con sus votos, pero esa no era la mejor fórmula. La verdad es que lo que se debió haber hecho, el FMLN tenía que haber hecho, era llegar a la plenaria que fue convocada y ahí establecer una posición clara. Si ellos dicen que no iban a votar porque se iban a abstener de votar, podían dejar sentado su voto razonado en contra o de abstención para que esto quede en las actas que se levantan de cada una de las actuaciones de la Asamblea, porque cada sesión plenaria hay un acta. Cada ley que se aprueba hay un acta de lo que se dijo, los votos a favor, los votos en contra, se levanta un acta, hay un expediente legislativo. En el caso de la ley de encía de 1993 están las discusiones y lo que dijo cada diputado. Nosotros fuimos a la Asamblea Legislativa a revisar ese expediente antes de presentar la demanda de inconstitucionalidad. Entonces, era el momento oportuno para no solo en una conferencia. Fue un sábado. Sí, fue un sábado, el 20 de marzo del 93 fue sábado. Antes, en vez de hacerlo en una conferencia de prensa que es más mediática y show, o además de eso, llegar a la plenaria y sentar posición ahí, dejando los razonamientos por los cuales no acompañaban la ley. Muy bien. Pero esto es coherente, Josué, con todo lo que ha actuado el FMLN desde que se aprobó la amnistía. No dijeron nada cuando se aprobó la amnistía. Y siempre dicen, pero nosotros no éramos parte de la Asamblea Legislativa. Pues sí, no eran parte de la Asamblea Legislativa, pero eran la otra parte de la firma de los acuerdos. Entonces podían imponerse frente a Naciones Unidas y decirles, miren, que no se apruebe eso. Pero les convenía desde el principio. Y les sigue conveniendo ahora protegerse. Buenas tardes. Buenas tardes, don Juan. Adelante, mi amigo. Pregunta al señor que tiene invitado como don Mincho, ¿cómo se llama él? Don Mincho. No. Mincho. Don Mincho no, Mincho. Mincho, ¿puede estar más? ¿Usted es español o es salvadoreño? Disculpe. Salvadoreño. Guanaco. Pues yo solo quería ver porque como veo que usted se inclina más por la izquierda que por los militares, veo que como que hay cierto resentimiento, odio, porque si era usted español, pues le tiene unas preguntas que hacerle, pero viendo que no es salvadoreño no le puedo preguntar lo que muy bien, perfecto, gracias. No es español. Y me inclino solo por la izquierda. Es más salvadoreño que las puspusas. Y me inclino por la izquierda. No denuncio perdón, me inclino por atacar a la izquierda. No denuncio los crímenes me inclino por atacar a la derecha solamente. No denuncio los crímenes de la guerrilla. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, mi amigo. Quiero hacerle un comentario. Dice que hay un diputado periodista que tiene su programa en la KL y él dice que la masacre del Mozote no existió jamás y es pura paja en sus palabras, ¿no? Sí. Y que solo 12 muertos hubieron, dice que ahí no hubo nada. Yo quisiera preguntarles ahí si realmente fue una masacre o este señor tiene doble cara. Gracias. Mire, el caso del Mozote ya fue conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, claro, lo que sucede es que los gobiernos intentaron ocultar todo esto, ¿verdad? Pero en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se logró determinar por lo menos 440 víctimas. Y todavía la Corte reconoce que se quedó corto porque hubo realmente por parte del Estado una omisión por investigar esa masacre. Buenas tardes. Buenas tardes. Gusto saludarle. Gracias, igual. Una pregunta. ¿Por qué motivo a la guerrilla, a los guerrilleros, no se les pone que ellos son los que originaron la guerra? Porque se llevaron muchos niños, muchos y todo, y ahí comenzó todo. Ahora bien, en la asamblea se levantaron o no votaron o qué, pero a ellos hay que aplicarle el artículo 321. Que van a la cárcel por agarrar en juego lo que se estaba tratando. Solamente. Gracias. Francamente no puedo decir. O sea, la guerra empezó por causa estructural. No, pero ella tiene razón. Es que en realidad, después de la derogatoria de la ley de amnistía, ¿a quiénes son los que han sentado en el banquillo los acusados? Estoy hablando de lo primero que dijo la señora. O sea, la guerra empezó por que aquí había exclusión social, desigualdad económica, pero también dice falta de espacios políticos, violencia, etcétera. No funcionaban las instituciones. Pero ¿por qué mayormente solo a la Fuerza Armada? Dice, ¿verdad? Es
La Fuerza Armada era señalada de ser la autora del 95%, ¿verdad? Así 80 y tantos por ciento. Y eso el es... el problema no es por números, el problema es porque la Fuerza Armada era institución del Estado. Pero vaya, que pero estaba- no, perdón, un solo caso. No, perdón, que estaba establecida para defender los derechos Sí. humanos, no para violar. Sí, por eso, pero un solo caso, es que en la guerra hubieran dos protagonistas, pues, ¿o no? Estoy hablando de antes de la guerra. Por eso, Sí, pero sí. cuando ya el conflicto estalló, habían dos bandos Y los dos tenían que respetar las leyes de la guerra. Vaya, Los dos. por eso, pero decime un solo caso, Pedro, en donde ya se haya sentado en el banquillo de los acusados a alguien que provenga de la Comandancia General del FMLN. No, hasta en este momento no, pero ya están denunciados. Nosotros hemos siempre planteado que cualquier denuncia que recibamos de grave violación de derechos humanos cometido, la acompañamos y presentamos las denuncias, documentamos y presentamos para que sea la institucional del país la que conozca. Ahora, en este caso, Y ya presentamos varios. Y ya denuncias. presentamos Y varios. porque el mozote, aunque diga el diputado Raúl Beltrán Bonilla que no existe, ya están sentados en el banquillo de los acusados. Así es. Así es. Hubo 3 periodistas estadounidenses, uno del New Yorker y de otros medios, que días después de la masacre la documentaron. Está documentada la Buenas tardes. Quiere hablar referente a lo que la señora habló referente a la guerra. Adelante, mi amigo. No sabe ella que la guerra empezó por la injusticia social que hacían los ricos con los pobres antes. Pero no sabe ella eso. Ok, gracias. Otro llamado, pues, buenas tardes. Hola, Adelante, mi amigo. gracias estimado, escuchando sus programas, muy bonito. Adelante. Pero ustedes acaban de mencionar algo muy cierto. En la guerra hubieran dos protagonistas y los dos bandos mataron a mansalva. Los dos destruyeron. Pruebas, los puentes, el famoso puente de oro, el famoso puente Lem. Y hasta ahorita yo no he visto que exista alguien pues, que diga eso. Es cierto, el ejército trataba de cumplir con lo que dice la Constitución. Y Muy eso bien. lo conocen ustedes mejores que yo. Muy bien, gracias. Una llamada más. Buenas tardes. Aló, José. Adelante, amigo. Aló, mira, fíjate que estoy escuchando lo que están diciendo ahí. Y quiero decirte algo, fíjate que la ley no puede hacerse al gusto de las víctimas. Tiene que hacerse con arreglo de la justicia. Porque, ¿qué te parece si, por ejemplo, en un tribunal, por ejemplo, la ley se sesga a favor solamente de la parte denunciante? La ley no puede estar de esa manera configurada. La ley tiene que hacerse con arreglo de la justicia y no al gusto ni del victimario ni de la víctima. Ajá, muy bien, Para que gracias. sea realmente justo. Vaya, Benjamín. O sea, ¿qué significa hacer justicia? O sea, darle a cada cual lo que le corresponde a la víctima de un delito, ¿verdad? Es justicia, reparación. Sí, pero dice él, no se puede hacer al Sí, gusto. eso es lo que dice él, pero yo estoy contestando, José. Vaya. O sea, la ley se hace dándole a cada cual lo que le corresponde. Si yo cometí un delito, castíguenme, ¿verdad? Si yo afecté a Pedro, ¿verdad? Retribúyanle. Muy bien. Sí. Pedro, tus conclusiones. Bueno, mira, la verdad es que en este caso la ley no es que se realice con beneficio para uno más que para otro. Lo que tiene que ser es un procedimiento en lo que ambas partes, tanto la víctima tenga toda la capacidad y el acompañamiento del Estado para que pueda denunciar y probar e investigarse lo que ha ocurrido. ¿En Igual igualdad de condiciones? en igualdad de condiciones, igual la persona a quien se le impute un delito Bien. tendrá todo el derecho a defensa. Pedro, te dicen, y los marines y los civiles, el señor embajador Gardner Dunn, secuestro de alcalde, asesinato de empresarios, y entonces, ¿qué decir? Entonces son Hay parciales. que denunciarlo en la Fiscalía General de la República. Nosotros lo hemos hecho y en muchas ocasiones hemos dicho a la gente, si tiene un caso que denunciar y quiere que lo acompañemos, lo hacemos. Bueno, El ustedes no están por un bando, ustedes están El por viernes víctimas. 3 de febrero presentamos, 3 de enero, perdón. 3 de enero. Presentamos Muy bien. 2 denuncias, una contra la Comandancia General de las Fuerzas Populares de Liberación, señalando con nombre y apellido a Salvador Sánchez Serén, y al PRTC, al Partido la Comandancia del Partido Revolucionario de los Trabajadores, también señalando con Muy nombre bien. y apellido a los Bueno. responsables. Gracias, Pedro Martínez, por tu participación. Me da muchísimo gusto que estuvieran esta tarde explicando un poco lo que ustedes están viendo en relación a este tema y vamos a ver cómo evoluciona. Gracias, José, muy bien. Gracias, Benjamín Nincho Cuellar, ex Iduca.
Ya te dije que me da pena. No me le da gusta, pena. no le gusta. No, hoy ya no. Hoy, ya me hoy no gustaba. le gusta y le da pena. Hoy me da pena. Buenas tardes para todos, pórtense bien, échense una semita mieluda con café y se acuestan a dormir porque ya terminó las cosas como Aquí son. no la No me deben. trajeron. No trajeron la mieluda. No trajeron- Gracias, nos vemos mañana. Hemos presentado Las Cosas Como Son, conducido por Josué Natán Vázquez. Las Cosas Como Son, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde y los sábados de 8 a 9:30 de la mañana por YSKL, La Poderosa. Ahora ya no tienes que buscar en distintas estaciones lo que a ti te gusta. La información, la música, todo lo que quieres escuchar. Está aquí, en YSKL, La Poderosa. En caso de tos, toma Bronco Helix, la fórmula natural de Dera Helix. Bronco Helix, jarabe expectorante que ayuda a eliminar la flema, abre las vías respiratorias, baja la inflamación y alivia la tos. Bronco Helix de origen natural no contiene azúcar, con agradable sabor, ideal para toda la familia y diabéticos. Bronco Helix, jarabe natural que alivia la tos. Laboratorio